Hola, muy buen día. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, Buen sí lo día. escuchamos. Muy bien, permítame presentarlo. Vamos a escuchar la ponencia a cargo del doctor Francisco Eduardo Rojas González, optimizadores globales PSO y UPTA en camino hacia la DFT. Si gusta, por favor, presentarse, doctor, y puede compartir su pantalla y podemos dar inicio. Muy bien, muy amable, Krista. Voy a compartir la pantalla para que puedan visualizarla. Cualquier duda que pueda existir puede ser al final o en el trayecto. Con gusto compartiré mis ideas, ¿no? Espero que la puedan visualizar. No sé si estén viendo, como tengo dos pantallas, compartí la pantalla de la presentación. Eh, Eh, sí la pueden observar. No Sí se puede ver. Muy bien. Bueno, una presentación. Ok, perfecto. Muy amable por invitarme a aceptar la ponencia en este Congreso de Pedagogía Contemporánea. Me presento, soy el doctor Francisco Dado Rojas González. Soy profesor en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Física. Y en la cuestión de mis líneas de investigación, pues ha sido la parte teórica, computacional y experimental. Esto es con el objetivo de llevar a cabo innovaciones materiales, de los cuales pues pueden servir o tienen la funcionalidad para cuestiones catalíticas, optimizaciones de lo que vendría siendo estructuras, nuevos materiales que podrían tener aplicaciones ópticas. Entonces aquí la exploración se trata de encontrar por medio de la química y física computacional nuevos materiales que ayuden a tanto seguir el proyecto de lo que vendría siendo un laboratorio para optimizar recursos a lo mejor. O en todo caso para descubrir nuevas propiedades que existan que por medio del laboratorio pues no se puede explorar totalmente una gama por la cuestión de los costos de los experimentos o simplemente por los equipos de medición. Entonces, ese es un tema que está todavía abierto para la física y química, cómo se puede compactar o unir estas líneas, ¿no? Investigación a través de la parte computacional, por medio de simulación y modelación, y la parte química o de laboratorio, ¿no? Porque todavía hay una brecha un poco grande donde no se ha llegado a encontrar todas las explicaciones a través de la teoría, bueno, más bien de las simulaciones, porque todavía la naturaleza sigue siendo bastante compleja, ¿no? Para abordarlo desde el punto de vista, más sin embargo, sí hay líneas que pueden empatarse y en las cuales, pues, les podría comentar algunas cosas que hemos visto en el estado del arte y con esto, pues, llevamos a cabo ciertas comparativas, ¿no? Pues sería esa parte de mi presentación. Si gustan, puedo empezar. No sé cómo la dinámica que quieran que Por siga. favor, adelante. Muy amable, gracias. Bueno, la plática, como bien menciono, es optimizadores globales de PCO y Gupta, un camino hacia la DFT. ¿De qué se trata este tema en general? Pues miren, como todos sabemos, existen los algoritmos computacionales, ¿no? Estos algoritmos nos permiten llevar a comprender o en este caso, ¿no? En el área de física y química, a comprender nuevas estructuras o a formarlas. Digamos que es nuestra construcción que vamos a tener a nivel eh, estructural, a nivel nanométrico, como es algo muy complejo llevarlo a cabo a través de laboratorio, pues aquí nos podemos desplayar con las geometrías y empezar a aplicar diferentes modelos sobre esas geometrías. Modelos me refiero a la cuestión analítica, por ejemplo, la cuántica que aborda el manejo de los electrones, de los núcleos, de las interacciones que vendrían siendo interacción radiación-materia. En este caso, lo que se trata de hacer es que optimizadores como PCO y Gupta, que en realidad vienen en una paquetería, es un software que trae distintas aplicaciones, en este caso, de encontrar estructuras a través de la optimización de energía.
se puedan facilitar estructuras para a lo que vendría siendo después el uso de la FT, que es una teoría funcional de la densidad, que en el 98 se ganó un premio Nobel, porque esta nos permite predecir la estructura electrónica. Y indicar que nos preside la estructura electrónica, se trata de encontrar la interacción radiación-materia. Por ejemplo, como un material, si se le ilumina con un láser, se le incide un láser, puede cambiar sus propiedades ópticas, cambiando el color, digamos, lo que le llaman excitación. Y esa excitación puede provocar una luminiscencia, una fluorescencia, fosforescencia, algo así como cuando tenemos así pequeños juegos donde los iluminas y están brillando y los ocultas en la oscuridad y puedes observar que hay un brillo de distinto color al con el que incidiste, ¿no? Entonces esas cuestiones se pueden explicar a través de DFT. Y pues en este caso, pues vamos a explicar más bien la parte estructural, pero hay una amplia variedad de estudios que se pueden llevar a cabo. La plática está desarrollada con este esquema: introducción, antecedentes, métodos computacionales, resultados y conclusiones. Permítanme continuar. Un poquito más entrando a la parte técnica, les podría comentar que cuando ustedes estudian un modelo en cuestiones físicas, el modelo trata de seguir ciertos parámetros y en esos parámetros nosotros lo que tratamos de hacer es optimizar algo. En este caso es un mínimo, pero pueden observar esta superficie, que es una función en 3D, donde hay diferentes colores. El rojo es la parte más alta, si podríamos decirlo en energía, y la parte verde y azul es la parte más basal, la de mínimo. Eso indica que podemos tener un máximo y un mínimo, pero como observamos aquí, hay pequeñas cuencas en las cuales, si ustedes están usando una estructura y están optimizándola, podría llegar a estacionarse en algunos de esos puntitos antes de llegar a lo que conocemos como el mínimo global. Pues en esta parte, pues nos detendría nuestro algoritmo, se frenaría a encontrar otras estructuras distintas. Entonces, para eso, teóricamente se tiene que explorar una superficie y encontrar una forma de esa superficie y encontrar esos mínimos, principalmente los mínimos menores, los más pegados a la mínima energía. Entonces, esa es una bonita forma de expresarlo, de tal manera que hay muchos mínimos, pero podría haber uno solo o podría haber infinidades, y depende de nuestra exploración, así como ir probando o testeando estructuras donde podría caber cada energía. Y eso también nos sirve de referencia para decir, ah, miren, esta estructura tridimensional es la que nos lleva a un máximo y esta estructura plana nos lleva a encontrar el de menor energía. Entonces, imagínense que esta es una construcción donde nosotros vamos a ir poniendo posiciones de los átomos y ir evaluando su energía, como esa energía de enlace que le podríamos decir. Y con eso podríamos tener un resultado de qué tan estable es la estructura a nivel enlace. Y con eso podríamos sumar esas energías para encontrar qué tan resistente es, digamos, la estructura en sus enlaces. Y eso nos permitiría, por ejemplo, si incidiéramos una radiación, así como cuando metemos algo al micro y se empieza a calentar, que no cambie de forma la molécula, por decir. Entonces, esa radiación va a permitir que entre mayor sea el mínimo de la estructura, tenga una elasticidad, un movimiento vibratorio, donde los enlaces no se rompan. Entonces, con esto podríamos aplicarlo a un objetivo. En este caso, vamos a aplicarlo a estructuras bimetálicas. Eh, Aquí les voy a explicar la razón. Resulta que cuando se empiezan a modelar, o más bien, los experimentos empiezan a dar resultados en escalas demasiado pequeñas, como son los nanómetros, y aparte la dominación de ese tamaño de la materia, nos permite crear nuevos materiales o llevar un enfoque tipo de aplicación mismo que podríamos pensar que podría servir para cuestiones médicas, ¿sí? Cuestiones de procesamiento, como los chips ya están en tamaño nanométrico, los procesadores, cuestiones a lo mejor tipo biológicas. Entonces, todas estas cuestiones
de aplicación las podríamos predecir a través ya sea de creando la estructura, a través de un experimento o propiamente usando la computadora, ¿no? Entonces, una de ellas es la ablación láser, en la cual pues es un láser que está pulsando sobre un metal y así como se evapora el agua, se evaporan los metales y en forma gaseosa empiezan a aglomerarse. Y lo curioso es que se empiezan a aglomerar con una estructura donde nosotros la podemos predecir. Y desde toda esa predicción, la línea de gas que empieza a soltar nuestros llamados cúmulos, que son esas estructuras pequeñitas, empiezan a generarse tantas que podemos obtener una detección como una huella espectral, en este caso en el infrarrojo. Es curioso que todas las moléculas, al incidirse un haz de luz y sobre todo en una cierta frecuencia, estas vibran de tal forma que absorben cierta cantidad de energía de ese espectro de luz o espectro electromagnético y deja una huella de absorción. Quiere decir que si nosotros observamos como el arco iris, su huella química, podríamos encontrar ciertas zonas oscuras dentro de las tonalidades de los colores y con esto nos llevaría a cabo predecir qué tipo de elemento es. Es algo como lo curioso que se hace cuando se detectan los elementos del Sol. A través de ese método de espectroscopía, se llegó a concluir que cada línea de absorción era un elemento diferente y con eso se podía predecir la composición de las estrellas, por decirlo, ¿no? Y en ese caso de la composición de las estrellas, ahora nos vamos a una escala muy nanométrica y podríamos predecir este tipo de estructuras, pero ahora enfocándonos en su huella de absorción. Y también eso se puede predecir con DFT, pero lo importante aquí es ayudarle a DFT porque curiosamente explorar DFT a través de una exploración de una PETS, que es la superficie que les acabo de mostrar, una similar, puede ser muy tardado porque calcula totalmente todos los electrones, todos los núcleos, las posiciones. Más sin embargo, el PCO y el Gupta se basan en parámetros más macroscópicos. Simplemente con saber la posición de los átomos ya podríamos entender el comportamiento de la energía. O estamos hablando de una escala energética distinta que pues, nos puedes orientar a encontrar mínimamente las estructuras. Y ese tipo de ordenamiento, como ustedes están observando, hay un crecimiento en nuestra escala X, un número de átomos, y en nuestra escala Y, la cantidad de átomos por división de sección transversal. Y si empezamos a construirlo como Legos, encontramos que las primeras o pequeñas cantidades de átomos se conforman en estructuras planas. Mas, sin embargo, lleva un rompimiento donde este plano pasa a ser 3D y eso sucede mucho con el oro. ¿A qué se debe? Resulta que el oro a escala nanométrica, digo, a escala así macroscópica, si bien es conocido, es que no presenta oxidación, por ejemplo, no presenta reactividad, es inerte. Pero cuando ya se llega a una escala pequeña, resulta que curiosamente empieza a interactuar de otra manera. Ahora sí podríamos pensar que si se le acerca un monóxido de carbono, el oro es más atractivo y puede quitar el carbono y dejar el oxígeno. Ahí pensamos en una aplicación tipo ecológica, ¿no? Donde podemos purificar por medio de una catálisis, llevar a cabo una producción de oxígeno. Entonces, por eso es importante conocer qué tipo de estructuras nos permiten llevar a cabo esa aplicación y por eso es el caso de entender las cosas de manera estructural y sobre todo que sean estables. A lo mejor nuestro programa nos predice que esa estructura es estable químicamente, pero cuando lo llevamos a cabo en el experimento resulta que esa estructura no llega a completarse, ¿no? Entonces aquí hay una competencia entre ciertos elementos donde hay escalas, donde a lo mejor el oro termina siendo una transición de 13 átomos a 14 átomos, ya empieza a haber una estructura tridimensional, pero resulta que en la plata, ya en el octavo, en el séptimo, ya están formando estructuras 3D. Y ahí viene el principio de entender el por qué el oro trata de preservarse planarmente, a diferencia de otros elementos. Y se han encontrado que pues, esas explicaciones sí hay un entendimiento detrás del oro por efectos relativistas. Digamos que son efectos que a pesar de que se piense que en relatividad,
están a las escalas de los electrones, como hay una compresión entre los orbitales, los cercanos al núcleo empiezan a presentar esos efectos relativistas y curiosamente el acomodo de los electrones hace que la estructura se mantenga plana, ¿no? Entonces es una aplicación que está abierta todavía, hay contribuciones en todos los aspectos, medir la temperatura y ver su comportamiento, entalpías. Y bueno, aquí entró un poquito más al tema de las aplicaciones, como les mencionaba, la catalítica, que tiene todos los elementos, ¿no? Tanto el paladio, algunas estructuras que se puedan formar con elementos de la tabla periódica de grupo D. Y en este caso enfocaremos en vez de paladio, platino, fierro, cadmio, cobalto, nos enfocaremos más a oro plata, porque es una variedad, infinidad de estructuras. Y pensando más en los nanoclústeres, en la definición de lo que es un clúster, un cúmulo, o estaríamos hablando de inferioridades de tamaño en cantidades de 10 nanómetros. Y estos ya empiezan a haber efectos que a escala nanométrica, digo, a escalas macroscópicas no existen. A estas pequeñas escalas, pues son escalas nanométricas, pero a grandes volúmenes se le llama material en bulto. Entonces, aquí interviene la geometría, la cuestión de los electrones, el acomodo de los electrones con los espines. Ahora, viendo bien las escalas, la tabla periódica tiene su forma de acomodarse. No todos los elementos, aunque parezcan estructuras similares, preservan las mismas distancias, el mismo acomodo tridimensional. Aquí podemos ver un ejemplo de toda la tabla periódica, quienes presentan un acomodo tridimensional. Y bien sí es bien conocido que el carbono pues, es parte de la vida y sus elementos, nitrógeno, oxígeno, potasio, azufre. También nosotros estamos trabajando con la mitad del grupo verde que se llaman metales de transición. Y esos metales de transición, pues sus acomodos electrónicos pueden variar bastante y por eso nos permiten geometrizar parte de la química. Ahora, si ustedes pueden observar, lo que hay aquí es una investigación en la tecnología a través de un acomodo de átomos de cobre sobre una lámina, ¿no? Entonces, es un récord Guinness, es un cortometraje en los cuales el microscopio electrónico iba acomodando átomo por átomo y a través de eso de fotogramas pudo editar un video, ¿sí? Si eso lo desarrolláramos de manera autónoma, en la cual la misma estructura pudiese cambiar interactuando con luz o en este caso con radiación o con un potencial eléctrico o magnético, sería bastante interesante porque tendríamos dominios a esa escala. Entonces, la idea va en ese camino y pues como todo, tanto a nivel mecánico, cuando nosotros aprendemos física, nos estamos dedicando a aprenderlo de manera, digamos, idealista, ¿no? O sea, un nivel de aproximación. Si nosotros comparamos la naturaleza tanto a un nivel tipo, eh, tanto macroscópico como es el universo, como microscópico, pues entenderíamos que estamos aproximando, estamos creando un modelo que en ciertas similitudes tiene algo más idealista. Por ejemplo, si ustedes han estudiado el plano inclinado a través de una caída de cuerpo libre o cuestiones así, pues omitimos ciertas variables que pueden afectar poco al experimento, como el rozamiento, la fricción. Nuestro producto se convierte en algo realista y lo podemos estudiar de manera más centrada, ¿no? Igual en la cuántica o en niveles microscópicos, nanométricos, tenemos que empezar por algo idealista. En este caso vamos a proponer empíricos, semiempírico y ab initio. Ab initio es la parte electrónica, toda la cuestión que ha avanzado la ciencia de la física en esa frontera. Semiempírico es la que toma la parte del experimento, es como decir, medimos un resorte y le calculamos la constante de restitución. Ah, pues en los átomos, la química nos predice que el tamaño del enlace en este elemento es tal. Ah, pues entonces agarramos esa parte del experimento como dato, lo tomamos y le empleamos un poquito de ab initio para podernos ayudar. La parte empírica es totalmente supuestos, ¿no? En los cuales pues no tienes datos experimentales, pero más sin embargo puedes llegar a conclusiones similares o competentes
a nivel ab initio. Y como mencionaba al principio, empezar por un método empírico, semiempírico, es mucho más práctico computacionalmente que un problema tratarlo de manera ab initio como FT. ¿Por qué debido? Porque estamos metiendo más parámetros y estamos haciendo más precisa nuestro nivel de aproximación, pero en cuestiones de búsqueda de estructuras, todas las configuraciones nos llevaría milenios con las computadoras que tenemos para entender toda una superficie de energía potencial. Aquí es un potencial, el llamado Lennard Jones. Este Lennard Jones tiene un potencial de distancia. Si pueden observar, hay un pequeño pozo al final. En este pozo es el más, donde caigan las estructuras de distancia de dos moléculas, por decir, es el más estable. Sin embargo, no se pueden acercar mucho a los átomos porque también invaden sus espacios, ¿no? Hay una serie de repulsiones electrostáticas. Y en la parte de la derecha, yéndose un poquito más alejado de la cuenca, observamos que ya empieza a haber un límite entre el cual, pues el enlace, digamos, es como un resorte que lo puedes estirar tanto que puede llegar a romperse. Entonces, con este simple modelo, podemos emplear estos parámetros semiempíricos del experimento, la sigma, que es la distancia que resurge de la restitución, lo que es la profundidad del pozo, de epsilon, y con el radio de distancia que tenemos. Y con eso podemos construir nuestro propio potencial. Ahora, y ya teniendo esta idea, pues vamos a ampliarlo ahorita a diferentes especies. Ahora vamos a empezar con un potencial más complejo, como el potencial Gupta, y si observan, el potencial ya tiene más parámetros. Eso es porque esos parámetros ahora vienen del experimento y propiamente de la propia teoría de matemática, ¿no? Entonces, si se pueden observar, este potencial y este potencial nos permitiría encontrar estructuras tridimensionales simplemente con el hecho de entender qué tan cerca pueden estar, cuál es el punto estable entre distancia entre dos especies, entre dos enlaces y qué tan que se puede romper al finalizar un estiramiento. Entonces, con estos sencillos parámetros nos enfocamos a aplicarlo. Ahora también está la parte de solamente una especie, o sea, oro-oro, y está la heteronuclear, que sería oro-plata, por ejemplo. Dos especies, y los parámetros van a cambiar las ecuaciones un poquito, pero en principio es encontrar la energía y a través de ese potencial. Entonces, si observan bien, es potencial y energía, es lo único que se necesita. Ahora, ¿cómo se obtienen estos parámetros? Pues la configuración de la teoría de esos parámetros ya están. El potencial Gupta trae estos parámetros para cada uno de los elementos. En este caso, ahí si pueden observar, B Gupta Tat es oro plata y B Gupta oro oro es el parámetro de energía y la distancia mínima que se conserva las distancias entre átomo a átomo, ¿no? Entonces, con esto, nuestro software va a llegar a cabo una evaluación. Empezamos ahorita con los algoritmos genéticos. El algoritmo genético, digamos que los potenciales anteriores nos sirve para evaluar la energía, pero el algoritmo genético es un contexto de programación más amplio. Por ejemplo, podríamos emplear un algoritmo genético para encontrar el camino más óptimo de una ruta de un punto a otro, teniendo diferentes calles o diferentes rutas. Esto nos ayuda a comprender de manera didáctica cómo podemos emplear este algoritmo para encontrar soluciones más óptimas, caminos de menos distancia. Entonces, aquí en el caso de los átomos, pues teníamos que generar aleatoriamente una población inicial estructural de manera tridimensional y lo evaluamos con la función aptitud. En esta función aptitud pues, puede ser Gupta o Lennard-Jones y vamos creando estructuras que generan padres y esos padres los combinas y se generan hijos. Es la parte de selección o reproducción. Es como las especies, ¿no? Tienes una especie, los padres heredan las mejores aptitudes a los hijos. Y eso, ¿quién lo evalúa? La naturaleza, ¿no? El nivel de supervivencia de cada especie, pues son los mejores en teoría, que podríamos decir, o los que se adaptan mejor al medio. Entonces, con este concepto de evaluar que sería la naturaleza, seleccionar o propiamente reproducir, y luego hacer que esa reproducción tuviese combinaciones, que no se estacionara una sola raza o estuviera en uno solo plano. O sea, imagínense una familia de suricatos, ¿no? Que empiecen a hacer, tiene que haber variedad. Si se encuentran otro grupo de suricatos, pues ampliaría mucho mejor su estabilidad, digamos, su evaluación
y como en teoría se estarían los más rápidos, los más fuertes podrían sobrevivir, por generación se estarían generando los mejores. Entonces, ahí podemos emplear dos operadores, cruce y mutación, en los cuales puedes reemplazar generacionalmente. Y en este caso, nuestra evaluación no sería el más fuerte o el más rápido, sino el mejor energéticamente, que en sí es el que lleve a cabo el mínimo, o sea, o el mayor energía de enlace que le llaman. Y ya con eso podríamos pensar qué tanto queremos explorar en estas generaciones hasta llegar a cabo a converger. Con esta conversión, pues, y entrando un poquito más al tema de lo que es el algoritmo genético, podemos pensar en el algoritmo genético como un código de programación, donde nuestro código está creado por un cromosoma y cada gen lleva información de un alelo. El alelo es lo que podríamos contener como número de bits o tamaño o posición en X y Z. En este caso, pues lo represento aquí como una genética de un solo individuo. Entonces, cada gen tiene un alelo diferente, con diferente información, digamos como nuestro código genético, ¿no? Cada base nitrogenada del ADN pues tiene cierto propósito. El hecho de que se puede generar a través de dos individuos con con dos cromosomas distintos, diferentes genes, una combinatoria o un intercambio, incluso una mutación dentro sin intervenir en la preselección y con esto se puede generar una población y a su vez una aptitud y después una selección. Pensando así, es como los unos se convierten en cero en el caso de la mutación. El cruce es, tienes dos átomos, digo, tienes dos estructuras binarias y las puedes combinar y te salen dos hijos. Imagínate que esas unos y ceros la información sea posición de cada átomo y con eso, pues, o de enlace, y con eso al combinarlo vas a generar estructuras de diferente distancia, diferentes generaciones en las cuales las estructuras geométricas empiezan a variar. Y ese es un sistema de representación esquemática de la genética entre padres e hijos, ¿no? Por el operador de corte. Si lo vemos aquí, un operador funciona de esta manera. Miren, aquí tenemos en la parte A dos padres. Esos dos padres se cortan a la mitad y se le llegan a unir los genes de tal manera que creas un hijo. Y si ese hijo no es suficientemente apto en la superficie de energía potencial, lo que haces es, en este caso, es un pateo, un random en el proceso B, ¿no? Y eso te permitiría llegar a encontrar mínimos ¿no? Que pueden ser más estables. Entonces, sin duda hay diferencias entre algoritmos, ¿no? Para generar estructuras. Unas son donde puedes encontrar muchas estructuras y mínimos globales, otras donde ya podrías encontrar unas que se estancan. Entonces, eso sería ya dependerá de la eficiencia del algoritmo. Por eso aquí comparo dos. Aquí, en el caso del otro algoritmo que se llama PCO, este se llama Particle Swarm Optimization, es una ecuación que se modela en posición y en velocidad con parámetros sencillos. Por ejemplo, tenemos un grupo de canicas y esas canicas abajo hay pequeños huequitos. Cada canica tiene diferente tamaño y también los huequitos. Entonces, si nosotros, en vez de mover la caja, nos imaginamos que se movieron y seleccionamos las que están mejores posicionadas cerca de los huequitos y en el tamaño que corresponde, podríamos pensar que ya tenemos nuestra primera iteración. Y conforme pase, podemos dejar las más cercanas a posiciones más óptimas donde podría decir, aquí ya le falta poco por caer, y las otras, seguirlas moviendo. Eso significa que podemos entender el sistema como una optimización donde azarosamente se están acomodando las mejores con las mejores posiciones. Y con esto podríamos generar poblaciones. Este algoritmo fue creado por un psicólogo y por un computólogo observando las parvadas de los animales, cuál era el propósito en este caso de los animales en sí, en su conjunto, de las abejas, de las aves era pues el simple hecho de dos cosas, reproducción, supervivencia y alimento. Entonces, con esto podríamos crear algoritmos que se asemejan a la naturaleza. La naturaleza en cierta manera se optimiza a una supervivencia en grupo, ¿no? Entonces, en este caso, pues en las abejas sería
el hecho de explorar su campo para encontrar flores, las aves, pues en caso de moverse si hay un depredador, o incluso generar patrones en los cuales pues indican ciertos patrones de reproducción. Y el algoritmo se planteó de esta forma: velocidad y posición. Y aquí pueden ver un esquema de las bolitas con pequeños puntos negros donde son más óptimos. Entonces se marca como vectores moviéndose de vez en cuando ya están, llegan a una posición más estable, se perturban menos, entonces hay un mejor global, un mejor local, y con eso se van fijando hasta que se llega a encontrar estructuras óptimas, ¿no? Entonces, en este caso, el software nos permite explorar esos parámetros, desarrollar, ahora sí tenemos que desarrollar herramientas computacionales para evaluar la energía de cada uno de ellos, que serían los potenciales. Y como conclusión, encontramos que para generar una estructura geométrica podríamos emplear estos métodos. Uno de ellos es PCO, algoritmo genético, Bayesian Annealing, Bayesian Coping, y el otro sería un recurso ya más a nivel teórico, ¿no? Cuántico, DFT, Hartree-Fock, Moller-Plesser, o sea, hay diferentes niveles de teoría también dentro de la cuestión cuántica, más sin embargo el DFT es uno de los más utilizados y el DFT también tiene otra particularidad, también tiene diferentes funcionales. Dentro de estos funcionales, pues hay unos que funcionan mejores para ciertos materiales como para otros, y no hay un funcional que funcione para toda la tabla periódica. Entonces, tiene uno que conocer el estado del arte o la literatura para encontrar estos mínimos globales favorecientes, ¿no? Y sobre todo, combinar teoría y métodos para búsqueda de estas estructuras. Y con esto, pues ya tendríamos una investigación. Aquí les muestro cómo funcionaría una exploración de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos, 8 átomos en total, uno de plata y 7 de oro. Con esto, ustedes pueden observar el cuadrito donde hay una gráfica. Se empiezan a crear estructuras y en nuestro lado derecho se ven unas coordenadas. Estas coordenadas, digamos que son los genes, son los cromosomas. Cada estructura es un cromosoma, cada posición es un alelo y cada tamaño, digamos, es un gen, ¿no? Entonces, con esto podríamos crear, como ustedes pueden ver, este es un algoritmo que se empleó con PCO y también con este algoritmo genético, y podríamos estudiar una variedad de estructuras. Lo que encontramos es que los algoritmos ciertamente se mejoran mucho a nivel tridimensional. Gupta es mejor, digo, perdón, lo que es este PCO, encontrar estructuras planas es mucho mejor, más utilizable, mejores resultados. Y tridimensionalmente Gupta es el que se adapta mejor. Entonces, no nos casamos con una sola metodología, tenemos que explorar tanto de manera logística cuál sería nuestra mejor opción. En este métodos computacionales utilizamos herramientas que tendrían que ver más con los códigos de Bash y cuestiones de programación, ¿no? Que nos facilita un poquito la cuestión de crear gráficos, generaciones, estructuras, optimizar datos, llevar a cabo nuestra metodología de manera más óptima. Entonces, con esto, aquí les muestro un ejemplo de cómo se crearía una estructura, ¿no? Ahí podemos observar estructuras tridimensionales de diferentes tamaños y podríamos generar posiciones, tanto reevaluadas. Si ya tenemos una estructura en un método, podemos evaluar esa estructura y vemos qué forma toma, ¿no? Energéticamente. Y si pueden observar, aquí en la gráfica azul, son evaluadas con algoritmo de PCO y energía de Gupta. Y en el otro se está evaluando con Lennard-Jones. Entonces, si observan, los cambios energéticos se debe a que las diferencias energéticas, si tú agarras una estructura y la evalúas con Lennard-Jones y con Gupta, las energías son diferentes porque son diferentes tipos de aproximaciones. Más sin embargo, si pones esas mismas estructuras y las puedes ordenar, vas a encontrar que unas queden más abajo y otras más arriba. Entonces puedes hacer una especie de mejores resultados de cada algoritmo y ir tomando las mejores para tu fin, ¿no? Porque no hay un método totalmente fiable para encontrar estructuras o mínimos globales. Entonces ya con esto, la de arriba, si se pueden observar, es con Gupta y la de abajo también es con Gupta, pero en este caso metemos parámetros distintos y encontramos planos y tridimensionales. Ahora,
La de arriba se toma de ejemplo de un algoritmo de PCO y luego evaluamos con energía Gupta. Eso implica que nos estamos empleando como un salto, porque si valoramos esa población con puro Gupta, no tendríamos estructuras tridimensionales. La forma matemática del algoritmo es más para funcionar de manera tridimensional. Entonces tenemos que agarrar atajos, emplear dos métodos y con estos dos métodos llegar a los mejores resultados, ¿no? ¿Y cómo nos fijamos en el mejor resultado? Tenemos que enfocarnos en lo que nos está dando el experimento, la literatura y DFT. Y ya con esto vamos afinando nuestros algoritmos para encontrar rutas mejores y mejores optimizadores, ¿no? Aquí obtenemos estructuras. Aquí hay una combinatoria, vemos que si se alejan un poquito, entre mayor sea la energía, las estructuras tienden a deformarse y si aumentamos el número de átomos, tanto como el experimento, tienden a ser menos inestables. Más sin embargo, ahí empiezan a haber energías en las estructuras tridimensionales de mejores relevancias. Entonces ahí entendemos que la estructura plana a pequeñas escalas en el mismo algoritmo semiempírico y empírico es mucho más, puede ser mucho más predecible antes de FT. Hay un límite entre de 2D y 3D y cada teoría nos va a decir dónde se va a romper ese límite. Entonces, con esto ya podríamos explorarlo con DFT y realmente ver que si, como es DFT es lo más cercano a la parte experimental, de ver si realmente funcionaría en el laboratorio. Bueno, aquí hay diferentes rutas. Si se pueden observar, pues hay diferentes modos o de evaluaciones. Podemos hacer exploraciones de diferentes tamaños, diferentes combinaciones. Y lo que ustedes pueden observar aquí es una comparación de las estructuras que encontramos en un artículo que se llama Honk, que ellos exploraron con métodos supercomputadoras en China y podríamos encontrar estructuras similares sin tener el cómputo a esa escala. O sea, podemos, digamos, llegar a conclusiones similares apoyándonos en estos algoritmos, tanto de PCO como de Gemin, que contiene Gupta y el otro tiene Lennard-Jones, y lo podemos combinar incluso y podríamos dar resultados similares a lo que una supercomputadora está generando, ¿no? Más sin embargo, no nos quedamos con la idea de que tenemos que hacer las cosas de manera óptima en una computadora pequeña, sino también se evaluaron en un sistema de computación. De este es una supercomputadora que se puede, es una sola estructura la que se está ejecutando y dentro de esta estructura es un tamaño de oro 10 plano, en el cual se lleva varios días 19 días de trabajo y están trabajando 64 procesadores y tiene un uso de memoria, déjenme ver si ustedes no lo pueden observar, de un terabyte de memoria. Imagínense, terabyte es un millón, ¿no? De millones. En el caso de nuestras laptops, tenemos nomás 16 gigas de RAM, 32 eh, 64, 128 a lo más. Pero aquí estamos hablando de que el consumo de un solo cálculo a nivel teórico, este sí, es un cálculo similar a DFT, pero es un cálculo tipo DLP, o sea, Copo Cluster. Y es el cálculo más preciso que hay, más de FT, y nos llevó ese recurso en esta computadora. Entonces, hay que entender la naturaleza de manera más sencilla. Acuérdense que la naturaleza siempre sigue el mejor camino más óptimo y irlo utilizando herramientas más sofisticadas para poderla mejorar la precisión. Con esto, pues, les puedo decir que gracias a a estos previos datos, pudimos encontrar geometrías en las cuales ahora, en vez de usar nomás energía, metemos temperatura o población de energías de Gibbs. Y estos datos están en los experimentos. Entonces, se ha predicho que las estructuras sí se han encontrado en los experimentos, como les mencionaba al principio, y ya con esto, pues llegamos a las conclusiones, que estructuras obtenidas por métodos minimalistas, PCO y Gemin, podríamos encontrar estructuras reportadas en la literatura, en buenas revistas. También entendemos que el hecho de encontrar cúmulos en 3D o en 2D, se pueden emplear diferentes metodologías en las cuales, pues, tanto en la parte práctica,
podríamos combinar. Es nuestra forma de entender la naturaleza por diferentes rutas. Y una de las cosas curiosas que existe cuando combinamos sobre plata es que la plata trata de salirse de del centro de la estructura y eso es una especie de segregación, ¿sí? O sea que se han encontrado en laboratorios estructuras donde se hacen esferas de oro y se recubren con platas con facilidad. Y curiosamente esas estructuras pueden servir para efectos de fototérmicos. Es decir, que si tú le incides en infrarrojo, podrías generar calor en la propia estructura. Entonces, como les mencionaba, la plata tiene propiedades también tipo sépticas y el oro tiene propiedades tanto inertes. Entonces, podrían incluso esas estructuras ponerse en el cuerpo para, no sé, invadir la ventana biológica de lo que es la piel o el mismo tejido. Podría ser, es fácil por el infrarrojo atravesar. Si ustedes se ponen un láser rojo en el dedo, van a observar que se le ilumina todo el dedo e incluso parte de las venas. Eso es porque no absorbe casi el tejido. Más sin embargo, estas estructuras sí absorben el infrarrojo. Entonces, si las ponemos en ciertos tumores, podríamos generar un efecto térmico y el tumor es más susceptible a no resistir la temperatura o los cambios de temperatura. Entonces, imagínense ahora empezar a estudiar materiales con esas propiedades, con un tamaño mucho mayor, donde DFT pues sí se le dificultaría mucho encontrar esa estructura inicialmente, ¿no? Entonces es una de las aplicaciones biomédicas que se podrían dar. Entonces el hecho es que se pueden entender primero la estructura y después buscar la aplicación concisa en ciertas ramas de la ciencia, ¿no? Como mencionaba, pues hay una susceptibilidad de cambiar de estructura entre mayor tamaños existan de átomos, tamaños en cantidad me refiero, va favoreciendo diversidad en los cúmulos o en las estructuras de 3D. Y esto pues se puede explicar dónde está el punto de transición. También es importante entender cómo, por qué cambian, en nomás saber dónde. Y con esto pues les agradezco su atención. Ya concluiría con la cuestión de la presentación y cualquier duda pues estamos aquí a disposición. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco, por su ponencia. Pues abrimos micrófono para ver si existe alguna duda, comentario, pregunta allá en auditorio. No sé si alguno de los alumnos. A ver, vamos a ver. Ahí Creo tenemos la que... pregunta de Carlos. Adelante, Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Sí, eh, muy, muy bonita la presentación y Gracias. pues mi pregunta es si hay alguna eh, como ecuación para encontrar o como para predecir cuántas estructuras de mínima energía obtener. Además, sí, bueno, lo que entendí, ¿no? De tu presentación se parte de una estructura de mínima energía para encontrar ¿no? Otras estructuras de mínima energía. Se toma, bueno, no sé si se puede tomar como consideraciones que estas estructuras no fuesen de mínima energía, sino fuesen otras estructuras pero que cumpliesen con el método. Ah, sí, sí, efectivamente, dentro de la exploración vamos a encontrar estructuras, digamos, fuera de los competidores. Depende uno cómo vaya manejando los parámetros. Una sola corrida, digamos, en optimizar, nos lleva por diferentes rutas y por eso mismo se tiene que volver a ejecutar hasta ir viendo
holísticamente cómo se van encontrando. Y pues es un método que nos asegura encontrar mínimo, mas sin embargo no tenemos la última palabra. El método tampoco, o los métodos ya combinados o propiamente de cada uno, nos llevaría a encontrar todas. De hecho, es un problema abierto. El hecho es que, ahorita que mencionabas de una ecuación que pueda modelar la cantidad de átomos, sí, sí, efectivamente hay una de maneja números de homótopos. N es una combinatoria factorial entre n más m, factorial por n, ¿no? La típica combinatoria que nos enseñan en probabilidad. Simplemente ahorita pues la empleamos en la cantidad de átomos que le vamos a meter a la estructura, y si vemos el cálculo, aumentaría más que exponencialmente, factorialmente, ¿no? Y encontrar de todas estas la mejor, digamos, energéticamente, pues no es fácil, no es fácil, por eso se tiene que buscar medios alternativos, incluso nuevos algoritmos combinatorios que están enfocados incluso en la naturaleza, ¿no? O ya propiamente en lo que viene siendo aprendizaje por computadora o inteligencia artificial. De hecho, hay un método muy bonito, se llama AlphaFold, que son estructuras ya de proteínas y se han hecho en competencia para AlphaFold, ha encontrado proteínas nuevas que tienen propiedades que, pues, a lo mejor nos podrían ayudar en la medicina, ¿no? Como especie, o incluso mejorar tratamientos, ¿no? Entonces, sí, sí es interesante tu pregunta y pues, va en camino a esa respuesta. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Y entonces, con respecto a tu respuesta, entiendo de que se pueden hacer cálculos genéticos partiendo de, tú lo llamabas de padres, ¿no? Por ejemplo, de padres, no Ajá, optimizados, ¿no? Entonces, ok, sí, sí, ok, efectivamente. De hecho, ok, las semillas son al azar, o sea, no necesariamente tienen que venir de la literatura o de ciertas conocidas. Puedes escoger cualquier tipo de distancias al azar y ver si es la prueba, y los hijos que se van generando van creando rutas similares, aunque empieces con diferentes posiciones, vas a llegar a conclusiones similares. ok. Durante la presentación escuché que utilizaste el algoritmo genético basado en cómo hacen esas estructuras, ¿no? Las abejas. Ah, sí, sí, efectivamente se llama PCO. Ok, Ah, bueno, hay otro algoritmo que se llama BI, pero en este caso no lo hablé, pero el que sí puedo decirte que, a ver, si me un poquito voy a regresar. Te puedo decir, perdón, hacia adelante. En esta parte, dame eso. Aquí. Este algoritmo es muy interesante. Es como el ah, que ok. podría predecirnos el Ah, comportamiento natural, ¿no? sí, sí, sí. Ok. Bueno, Muy pues bien. muchas gracias y felicidades por su trabajo Ah, de nada. investigación. Gracias, Carlos. Nos vemos. Bye, bye. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco. Me comentan que en auditorio no existen dudas. Con esto daríamos por concluido. Le agradecemos muchísimo haber presentado su ponencia. Le haremos llegar su constancia vía correo electrónico y pues nuevamente agradecerle. Muy amable, estamos en atención y muy amables por recibir su atención. Gracias, nos vemos. Pues, Hasta luego. hasta luego. Bye.